Ahora sí que hemos hablado sobre las notas, comencemos la clase. A ver, hemos estado hablando sobre el tema de optimización, ¿sí? Que es encontrar extremos de campos escalares. Para dar los extremos de campos escalares necesitamos determinar puntos críticos y determinar qué tipo de punto hay, ¿sí?, en estos puntos críticos, qué tipo de extremo tenemos en el punto crítico. Les decía la clase anterior, solamente para ponernos de acuerdo y recordarles un poquito, aquí no decimos que el cero es un punto mínimo, no. El 0 en este caso es un punto crítico, qué sé yo, aquí el 2 es el mínimo, ¿sí? Entonces, por favor, ojo con eso. A veces estamos haciendo las cosas de manera muy mecánica y cuando damos el punto crítico decimos del punto crítico, ese punto es un mínimo. No, el punto crítico no es un extremo, su imagen es un extremo. En este caso, el 0 sería un punto crítico, el 2 sería el mínimo, ¿sí? Listo. Entonces, la clase anterior, déjenme ver si solo vimos un... La clase anterior estuvimos viendo, quiero ver si... criterio silvestre, ya está entendido. Listo. A ver. Listo. Entonces, primero, ¿no es cierto? Se hacen los puntos críticos con el gradiente del campo escalar igualado a 0. Aquí nos va a salir un sistema de ecuaciones, resolvemos ese sistema de ecuaciones y determinamos cuáles son los puntos críticos. Y segundo, buscamos la naturaleza de los puntos críticos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer con la matriz hessiana, ¿sí?, en el punto crítico. Si la matriz hessiana es definida positiva, el punto es mínimo. Lo mismo que hacían en el cálculo en una variable. Si la matriz hessiana es definida negativa, el punto es máximo. Finalmente, si la matriz hessiana en el punto crítico es indefinida, tenemos un punto de sitio. Ahora, la primera parte es sencilla, ¿sí? Es decir, sacar el gradiente igual a 0, resolver el sistema de ecuaciones. Sacar el gradiente igual a 0 es fácil. Resolver el sistema de ecuaciones nos puede costar un poquito de trabajo. Derivamos el gradiente y obtenemos la matriz que es la segunda derivada, ¿no es cierto? Entonces, a esta segunda derivada la analizamos y con eso vemos qué tipo de punto crítico tenemos, o sea, qué tipo de extremo tenemos en el punto crítico. Ahora, ¿cómo determinar si una matriz es definida positivo o negativo? Entonces, aquí tenemos dos criterios. Tenemos el criterio de los valores propios y tenemos, por otro lado, el criterio de Sylvester. ¿Ya? Entonces, miren aquí. ¿Qué nos dice el criterio de los valores propios? Si todos los valores propios son positivos, tenemos una matriz definida positiva, es decir, tendríamos un mínimo. Si todos los valores propios son negativos, tenemos una matriz definida negativa. Y si los valores propios son mezclados entre más, menos, o sea, tengo valores propios positivos y negativos, tengo una matriz indefinida. Es decir, en este caso tendríamos un punto de sitio. Ahora, ¿qué dice el criterio de Sylvester? Para el criterio de Sylvester tenemos que hallar, no olvidarnos que una matriz le sacamos los menores principales. ¿Cuáles son los menores principales? Los menores principales, ¿sí?, son estas matrices cuadradas que siempre tienen como primera entrada la primera entrada de la matriz. Entonces, una matriz 1 por 1 con esta entrada, una matriz 2 por 2 con esta entrada y así sucesivamente. A todas esas matrices cuadradas, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, le vamos a sacar el determinante.
Si todos estos determinantes son positivos, tenemos una matriz definida positiva. Si estos determinantes son alternados desde menos, más, menos, tenemos una matriz definida negativa. Y finalmente, si tenemos cualquier otra secuencia, es decir, ¿qué tal? Alternados desde más, por ejemplo, o todos negativos, o menos, más, cualquier otra secuencia que no sea todos positivos o alternados desde menos, entonces decimos que la matriz es indefinida. Listo. Ahora, si en estos criterios, en cualquiera de esos nos aparece un 0, si algún valor propio es 0, el criterio no es concluyente. Y de la misma manera aquí, si algún valor, si algún determinante es 0, lo mismo. El criterio no es concluyente. Y ahí está todo, es decir, con la primera derivada sacamos puntos críticos, con la segunda derivada analizamos la naturaleza del punto crítico. Tenemos que ver si esta matriz H es definida positiva, negativa o indefinida. ¿Cómo vemos eso? Hay dos formas de hacerlo, con los valores propios o con el criterio de Sylvester. En lo personal, si no está los criterios, los valores propios no se los puede sacar así de manera directa, creería yo que el criterio de Sylvester es más fácil. Sin embargo, habrá que ver el ejercicio con el que estamos, ¿no? Listo. Profe. Dime. Y cuando es indefinida, en el punto que estamos evaluando, diríamos que se tiene un punto de silla, ¿verdad? Se tiene un punto de silla, correcto. Aquí está. Una pregunta. Dime. En el criterio de Sylvester dice cómo sé cuándo es definida negativa. Porque es alternado, ¿no es cierto? Es Menos alternado. más. Ya. Claro, Eso o sea, siempre puede ser alternado o puede tener, digamos, menos. O sea, que tenga los dos valores, ya sea negativo o positivo. ya, mira, tú tienes, digamos, una matriz 4x4. Aquí tienes tú 4 menores principales en una matriz 4x4. Tienes un menor 1x1, acá tienes un menor 2x2, acá tienes un menor 3x3 y acá tienes un menor 4x4. Entonces tienes aquí un determinante 1, un determinante 2, tienes un determinante 3 y tienes un determinante 4. Si todos son positivos, la matriz es definida positiva. Si el determinante 1 es negativo, después el determinante 2 es positivo, después el determinante 3 es negativo y después finalmente el determinante 4 otra vez es positivo, aquí la matriz es definida negativa. Cualquier secuencia que te salga diferente a estas dos, te da una matriz indefinida. Entonces, si tú me dices, profe, ¿qué pasa si me sale, por ejemplo, más, menos, menos? La pregunta sería, ¿son todos positivos? No. ¿Son alternados desde menos, más, menos, más? No. Entonces, ¿qué tendrás acá? Un punto de sí. Es decir, si tuvieras más, menos, menos, esta es una matriz indefinida. Y si tienes una matriz indefinida, tienes un punto de sí. ¿Sí está claro? Entonces, siempre va a empezar con menos en la segunda. O puede empezar con más también. A ver, ¿con qué vayas a empezar? Eso ya depende del ejercicio. Habrá ejercicios donde el determinante 1 es positivo, habrá ejercicios donde el determinante 1 es negativo. Pero si empieza con más y continúa con más, entonces el punto que tienes es, tienes una matriz definida positiva. Si empiezas con menos y después alternas más, menos, más, tienes una matriz definida negativa. Entonces, tú me dices, siempre empieza con menos. A ver, aquí hay
dos respuestas. La una es, ¿cómo empieza? Eso depende del ejercicio. Ahora, si empieza y termina de esta manera, entonces tú dices, ah, la matriz es definida negativa. ¿Sí? Pero si empieza con más y continúa con más y por ahí me sale un menos, otro menos, entonces la matriz es indefinida. No sé si está muy clara la respuesta. Sí, que gracias. O sea, cómo empiece, o sea, el resultado que tú obtengas ya depende del ejercicio. Si obtienes este resultado, es decir, si tú analizas y todos los determinantes son positivos, dices, ah, bueno, la matriz es definida positiva. Si tú ves que el primero es negativo, el segundo es positivo y así sucesivamente, la matriz es definida negativa. Ya vamos a hacer un ejemplo. A ver, veamos, voy a abrir la hoja de ejercicios. No, la hoja de resumen. Hagamos este ejercicio. Pero para tu pregunta, vamos a ejercicios. Voy a abrir la hoja 9. No voy a resolver estos ejercicios. Ya resolví en la clase de CP o lo van a hacer. A ver, déjame ver. A ver. Este ejercicio está en la hoja de CP. Esto van a hacer con su profesor de CP, conmigo, los que yo sea su profesor de CP. A ver, esta es la matriz hessiana, por ejemplo, para un punto crítico 1. Entonces yo digo, aquí tengo el menor 1, aquí tengo el menor 2. Y mira, digo, de esta matriz hessiana tengo un determinante y tengo dos determinantes. Mira tú que el primer determinante, en la primera matriz 1 por 1 es un 0. Entonces aquí tendría 0. Y la segunda matriz es 0 por 0 y menos 3 por menos 3, 9. En este sentido, menos 9. En este caso decimos que el criterio no es concluyente. ¿Por qué? Porque tengo aquí un 0. ¿Ya? Vamos a ver el segundo punto crítico. Esta es la matriz hessiana para el segundo punto crítico. Entonces tengo, de la matriz hessiana para el segundo punto crítico, tengo un determinante 1 y tengo un determinante 2. ¿Cuáles son esos? El primerito es el 6. Mira tú que el 6 es positivo. ¿Sí? Y el segundo determinante, mira, el 6 por 6, 36. 3 por 3, 9. Menos 9 sería 27. También es positivo. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de Silvestre? Si todos son positivos, la matriz es definida positiva. Entonces, aquí yo digo, la matriz hessiana en el punto crítico 2 es definida positiva. Entonces, se tiene un mínimo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, acá no pude yo sacar con este criterio, entonces voy a hacer con los valores propios, a ver cómo me va.
Entonces yo cojo y digo, a ver, el criterio de Sylvester no es concluyente. Probemos con los valores propios. Entonces, si ustedes prueban con los valores propios, claro, ustedes pueden meter esto en una calculadora que les entregue valores propios. Sin embargo, yo les recomendaría que practiquen cómo sacar valores propios. Bueno, no vamos a ese punto ahorita. Si ustedes plantean alfa por i menos esta matriz h y le sacan el determinante, lo que les va a quedar igual a 0, lo que les va a quedar es alfa cuadrado menos 9. ¿Sí? Entonces les va a quedar aquí lambda al cuadrado igual a 9, lo que implica que lambda 1 es 3 y lambda 2 es menos 3. Entonces me voy a los valores propios y digo, a ver, un valor propio positivo, uno negativo. Veamos qué me dice el criterio de los valores propios. Me dice, si todos son positivos, no es el caso. Si todos son negativos, no es el caso. Y el criterio de los valores propios me dice, si tengo valores propios positivos y negativos, la matriz es indefinida. Entonces digo, la matriz hessiana en el punto crítico 1 es indefinida. Entonces se tiene un punto de sitio. Entonces en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo tengo dos puntos críticos. En el primero he tenido un punto de silla y en el segundo he tenido un mínimo. En el primero, el criterio de Sylvester no fue concluyente por este 0, pero sí pude sacar los valores propios y me salieron valores propios positivos y negativos. Aquí no importa el orden. Yo podría haber dicho valor propio 1 menos 3, valor propio 2, 3. Lo único que me importa es saber que no todos son del mismo signo. Entonces, ¿son todos positivos? No. ¿Son todos negativos? No. Son mezclados. Positivo y negativo, o negativo, positivo, no importa. Son mezclados. Cuando yo tenga mezclados, ¿sí? Qué sé yo, en este caso más, menos, menos, más. Mientras yo tenga aquí mezclados los valores propios, la matriz es indefinida. En este caso, más y menos están mezclados, positivos y negativos, punto de cita. En cambio, para el segundo punto crítico sí pude concluir con el criterio de Sylvester. ¿Por qué? Porque los dos determinantes me salieron positivos y el criterio de Sylvester me dice que si todos son positivos, la matriz es definida positiva. ¿Qué tal si tú te encuentras con una matriz así? Pensemos que tienes una matriz hessiana para un punto crítico 3. Y esa matriz hessiana es la siguiente. Déjame inventarme algo. Menos 1, menos 8, 2 y 2. Entonces yo te digo, mira, de esta matriz hessiana tú puedes encontrar un determinante 1 y de esta matriz hessiana tú puedes encontrar un determinante 2. El determinante 1 es menos 1. El determinante 2 es menos 1 por menos 8, 8. 2 por 2, 4. 8 menos 4, 4. Mira, tienes menos y tienes más. Entonces digo, con el criterio de Sylvester obtengo la secuencia menos más. Me voy al criterio de Sylvester y digo, a ver, en el criterio de Sylvester, ¿qué pasa si tengo la secuencia menos más? Mira, alternado menos más desde menos, entonces la matriz es definida negativa. Entonces aquí digo, definida negativa, entonces se tiene un máximo. No sé si está más claro para la persona que me estaba preguntando. Sí, ahí yo voy a eso mismo. Y si es que, por ejemplo, la primera, el valor me da positivo y después me da negativo, puedo concluir como si fuera un valor mínimo, máximo. No, en el criterio de Sylvester, si te da más y luego menos, me voy al criterio y digo, a ver, tengo más y tengo menos. A ver, ¿son todos positivos? No, entonces no es definida positiva. Sigamos. ¿Empieza por menos y continúa por más? Tampoco, entonces no es definida negativa. Entonces es indefinida, porque no es ni lo uno ni lo otro. ¿Sí está claro? Sí, ahorita sí, gracias. Ok, ya.
Sigamos con nuestro ejemplo entonces. Miren, este ejercicio es interesante por algunas cosas, pero espérenme un ratito, solo voy a coger agua y ya voy. Listo, a ver. Veamos entonces cómo nos va. Ya. A ver, ahora me acuerdo si me paso a las 8:40, no, pero queda una hora todavía. Sí, de acabar. En funciones continuas de una sola variable es imposible tener dos máximos y ningún mínimo. Entonces, miren, claro, ustedes tienen una función continua, llegan a un máximo y para llegar a otro máximo tienen que volver a subir. Entonces aquí tienen un máximo relativo, acá tienen un máximo relativo y para pasar de un máximo a otro, en el medio hay un mínimo. Entonces justo es lo que dicen, ¿no? En funciones continuas es imposible tener dos máximos y ningún mínimo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí en varias variables y justamente este campo F tiene dos puntos críticos donde tiene dos máximos relativos. Y vamos a ver que no hay ningún mínimo. Entonces es interesante cómo aquí sí puede darse eso, ¿no? ¿Sí? Tener varios máximos y ningún mínimo. O podría darse también que tengo mínimos y no tengo máximos, ¿no? Ya, entonces vamos por aquí. Aquí sí, chicos, tienen que, vamos siguiendo, ¿no es cierto? Entonces decimos, para determinar, vamos más bien así, los puntos críticos son los pares ordenados, tales que el gradiente de f es igual a 0. Se tiene. Entonces, miren, ¿cuál es el gradiente de un campo escalar? El gradiente de un campo escalar son las derivadas parciales, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de escribir derivada parcial 1, derivada parcial 2 igual a 0, 0, voy a igualar, ¿no es cierto? Cuando dos vectores son iguales. Dos vectores son iguales componente a componente. Entonces, más bien, en lugar de escribir así, le voy a escribir como un sistema y voy a decir, escribamos aquí el gradiente, es decir, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. Si derivamos esto con respecto a x, nos queda. Primerito baja el 2 por este 2 de aquí. Después por la derivada interna me queda 2x, entonces menos 2x ya sería 4x, ¿sí? Por el 2 de aquí y de x cuadrado 2x ya hace 4x. Y ahora sí, a este paréntesis le bajamos un grado y nos quedaría x cuadrado menos 1. ¿Listo? Menos, acá voy a hacer lo mismo. Primerito voy a bajar este 2 de aquí, menos 2. Después voy a derivar, claro, le debería bajar a este un grado, ya le vamos a bajar un grado, pero primero quiero derivar la parte de adentro. La parte de adentro me queda, con respecto a x, me queda x cuadrado, la derivada es 2x y y se mantiene. De menos x, la derivada es menos 1 y se acabó. Y finalmente, sí, a este paréntesis le bajamos un grado y nos quedaría x cuadrado y menos x menos 1 igual a 0. Esa es la primera derivada. Y la segunda derivada, miren, esto depende solo de x, se hace 0 y derivemos con respecto a y. De nuevo, menos 2 baja, ¿no es cierto? Entonces nos queda menos 2. Ahora, derivemos lo de adentro con respecto a y, solo me queda x al cuadrado. Entonces, menos 2, x al cuadrado. Y ahora sí, a este paréntesis le bajamos un grado y nos queda x cuadrado y menos x menos 1 igual a 0. Y claro, nosotros vemos ese sistema ahí y nos asustamos, ¿no es cierto? Decimos, chuta, ¿y ahora cómo resuelvo esto?
ahí sí ya para mí es complicado sugerirles algo, ¿sí? Ya depende de cada uno cómo resuelve un sistema. Yo lo voy a resolver. Sin embargo, haciendo una pausa aquí, en algunas evaluaciones, nosotros entendemos, los profesores, ¿no es cierto? Entendemos que es complicado meterse a resolver esto peor en una prueba. Y lo que hacemos muchas veces, cuando el sistema no es fácil, si es fácil, sí, se les dice, bueno, resuelvan. Cuando el sistema no es tan fácil, se les dice, por ejemplo, verifique que el punto, qué sé yo, 1,8 es punto crítico. Entonces, a mí me sorprende a veces cuando se le dice a un estudiante, verifique que 1,8 es punto crítico, y el estudiante dice, bueno, quiere decir que de este sistema me tendrá que salir una de las soluciones, me tendrá que salir 1,8. Y se ponen a resolver el sistema y le salen por ahí 3 puntos críticos y dicen, ah, mira, sí, el 1,8 está aquí entre esos puntos críticos, sí, verificado que es punto crítico. Y el rato que se dan cuenta y lograron resolver el sistema y les salió 3 puntos críticos y uno de esos es 1,8 y verificaron, se les acabó el tiempo. Y no avanzaron el ejercicio 2, no avanzaron el ejercicio 3 y se preguntan cómo nos meten a hacer esto tanto tiempo. Es que aquí hay un error de concepto. Verificar una ecuación, ser solución de una ecuación, quiere decir satisfacer la ecuación. Quiere decir que, ¿cómo verifican ustedes eso? Lo que deberían hacer es coger este punto 1,8, meterle aquí y verificar que se hace 0. Meter ese punto 1,8 acá y verificar que se hace 0 y decir, si 1,8 satisface el sistema de ecuaciones, entonces 1,8 es punto crítico. Entonces, cuando se pide, verifique que es punto crítico, verifique que es solución de la ecuación, verifique que es solución del sistema de ecuaciones. Inclusive cuando ustedes tienen una función, verifique que esta función es solución de la EDO, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales. No se le está pidiendo al estudiante que resuelva la EDO, pues. ¿Sí? Se le está pidiendo que coja Y, le meta acá. Que coja Y, le deriven una vez, le metan acá. Que coja Y, le deriven 2 veces, le metan acá y verifiquen que en realidad le sale, por ejemplo, 4. Entonces, ojo, ¿no? Verificar que una ecuación, que una función, que un punto son soluciones de una ecuación, de un sistema de... En 2. En 2 tengo 2 oportunidades, dos funciones podrían ser 0 para que 2 se cumpla. Miren, primerito x podría ser 0. ¿Sí? Porque si x es 0, todo esto se hace 0. O podría ser que x cuadrado y menos x menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Esas son dos opciones que tenemos. Vamos por la primera. Pensemos que x es 0. Entonces, ahora sí, como x es 0, vamos a 1. Y nos quedaría aquí, miren, todo esto se hace 0. Ya, vamos acá. Nos queda menos 2, abro paréntesis. Como esta x es 0, acá dentro del paréntesis me queda solamente menos 1. Cierro el paréntesis y ahora veo este paréntesis de acá. X de 0 no va, x de 0 no va y me queda menos 1. Y eso es igual a 0. Esto es falso. ¿Sí? Porque aquí me queda menos 2 es igual a 0. Falso. Entonces x no es 0. Este no es el camino. X definitivamente no es 0. Entonces me tocará irme de ley por este camino. Si yo hubiera podido terminar este camino, tal vez por este camino obtenía algunos puntos críticos y por este otro. Pero por este camino ya no llegué a ningún lado. Pero sí podría haber llegado. No quiere decir que eso les va a pasar siempre, que por un camino sí, por otro no. No. ¿Sí? Podrían por este camino sacar unos puntos críticos y por este otro. Ya. Ahora sí. Ahora, volvamos a este ejemplo. En 2 dice, ¿no es cierto? Vamos. En 2, este paréntesis se hace 0 y todo se hace 0. Ahora sí en 1.
Miren ustedes que este paréntesis que se hace 0 es exactamente el mismo que está acá arriba. Entonces todo esto se haría 0. Y lo único que me quedaría es menos 4x por x cuadrado menos 1 es igual a 0. Porque todo este paréntesis hizo 0, ¿no es cierto? Y de nuevo acá tengo dos opciones. Que este factor sea 0, todo esto sería 0, o que este factor sea 0. Pero recuerden, de acá, ya nos dimos cuenta que con x igual a 0, llegamos a un absurdo, ¿sí? Entonces, definitivamente x no es 0. Entonces, de acá, por ese mismo motivo, no puedo decir que x es 0, estaría cayendo en este mismo absurdo. Entonces, definitivamente, x cuadrado menos 1 es igual a 0, y con eso tengo x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Listo. Ahora, en 3, llamémosle esta ecuación 3, y acá igual en 3. Veamos. ¿Qué pasa si x es 1? Aquí me quedaría, miren, y, como x es 1, aquí me quedaría menos 1 igual a 0, me quedaría y igual a 2. Es decir que cuando x es 1, y es 2. Y si x es menos 1, miren, otra vez menos 1 al cuadrado, 1, se queda y, menos 1 se hace más 1, y con este menos 1 se hace 0, entonces y2 se hace 0. Y ya tengo los puntos críticos, ¿sí? Tengo un punto crítico 1, con el 1 va el 2, entonces con el 1 va el 2, todo punto crítico tiene la forma XY. Ojo, este no puede ser, eso les pasa también a veces. Dicen, bueno, entonces el punto crítico es 1 menos 1. No, pues, ¿cómo va a ser el punto crítico X, X? El punto crítico es X, Y. Entonces el otro punto crítico es menos 1 con 0. Listo, ahora sí. Para determinar, ¿sí?, la naturaleza de los puntos críticos, se determina o se calcula la matriz hessiana. A ver, ahorita no me voy a poner yo a hacer la matriz hessiana porque ¿qué tendría que hacer para la matriz hessiana? Recuerden que esto es la derivada parcial con respecto a x. A esta tendría que derivarle con respecto a x de nuevo y con respecto a y. Y lo mismo con esta. Esta de acá abajo es la derivada parcial 2. Entonces debería derivarle con respecto a x y con respecto a y y sacaría la matriz hessiana. Para eso voy a copiar directamente de acá del resumen la matriz hessiana. Entonces miren ustedes, determinamos la matriz hessiana para cualquier punto xy. Miren ustedes, si derivan esto con respecto a x, bueno, ahí se van a hacer sumas y restas, tendrán que derivar esto, ¿qué les va a salir esto? Esto les va a salir menos 4x, que multiplica esto. Después mantienen menos 2x cuadrado y derivan esto, que les va a salir 2xy menos 1. Suman, restan y miren, por ejemplo, ese les sale menos x cuarto, menos 2x cuarto. Todo esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, para el punto crítico A1, la matriz hessiana de F en el punto crítico A1. Recuerden que el punto crítico A1 es 1, 2 y el punto crítico 2 es menos 1. Voy a trabajar para A1. Entonces me voy de nuevo acá, ¿sí? Y resulta que la matriz hessiana es esta. Es decir, ustedes evalúan, ¿no? ¿Cuál sería un trabajo como para practicar?
yo me pondría a derivar esto con respecto a XY, esto con respecto a XY, sacaría la matriz hessiana y le evaluaría en 1, 2. Quiere decir, donde aquí se encuentra en X le ponen un 1 y donde aquí se encuentra en Y le ponen un 2. Y les queda 26 menos 6 menos 6 menos 2. Entonces vamos a aplicar el criterio de Sylvester y yo digo, esta matriz 2 por 2 tiene dos menores, 1 y 2. Entonces digo, esta matriz hessiana F en el punto 1 tiene un menor 1 y esta matriz hessiana F en el punto A1 tiene un menor 2. Vamos a ver. El primer menor es un 1 por 1. Miren ustedes, es menos 26. Les queda negativo. El segundo es menos 26 por 2, 52. Menos 6 por menos 6, 36 en sentido negativo, menos 36. Y me queda entonces, miren, 52 menos 36, eso es 16. Me queda, miren ustedes, positivo. Entonces me voy al criterio de Sylvester y digo, ¿qué pasa cuando la secuencia es negativo o positivo? Vamos al criterio de Sylvester. El criterio de Sylvester me dice, aquí tengo, miren, negativo o positivo. Entonces es definida negativa. ¿Sí? Es decir, miren, ¿cuál es la secuencia? La secuencia empieza por menos y es alternada. Menos, más. Entonces aquí digo, la matriz hessiana de F en el punto 1 es definida negativa. Entonces, en A1 igual a 1, 2, se tiene un máximo, perdón, un máximo, porque es definida negativa, que es la imagen de 1, 2. Igual, vamos acá arriba y evaluemos esto en 1, 2. Si X es 1, esto se hace 0. Aquí me queda menos. 1 por 2, 2. Menos 1, menos 1. 2 menos 1, menos 1, se hace 0. Entonces la imagen ha sido 0. Este es el máximo. Ojo, este no es el máximo. A1 es el punto crítico. Su imagen es el máximo. ¿Sí? Listo, ahora hagamos lo mismo para el punto A2. Para A2. Recuerden ustedes, ¿no es cierto? Ustedes tienen ya la matriz hessiana aquí. Entonces ahora le evalúan en menos 1, 0. Donde se encuentra en X, meten un menos 1. Donde se encuentra en Y, meten un 0. Vamos a ver. Entonces, igualito, ¿no es cierto? Tenemos que calcular la matriz hessiana de F evaluada en el punto 2. Igual, no voy a evaluar ahorita. Voy a coger ya lo que está acá evaluado. Ustedes podrían evaluar y verificar que les va saliendo esto. Listo. Esta es la matriz hessiana en el punto 2. Y digo de nuevo, esta matriz tiene, miren, dos menores. De esta matriz hessiana F en el punto 2 tengo un menor 1, que es menos 10, es decir, negativo. Y de esta matriz hessiana en el punto crítico 2 tengo una matriz 2, que es 2 por 2, que sería 10 por 2, 20, menos 4, 16. Es positivo. Y de nuevo el criterio de Sylvester me dice, si los valores propios, perdón, si los determinantes son alternados desde menos, la matriz es definida negativa. Y miren ustedes que aquí tengo alternados desde menos. Entonces voy a copiar exactamente lo de acá arriba, pero para F2, para el punto crítico 2. Entonces decimos, por esta secuencia, la matriz hessiana en el punto crítico es definida negativa, entonces el punto crítico 2, que es menos 1,0, se tiene un máximo que es f de menos 1,0. Vamos a ver cómo nos va acá con menos 1,0. Menos 1 al cuadrado 1, esto se hace 0. Como y es 0, se hace 0. Menos 1 se hace 1, menos 1 también se hace 0. Todo se hace 0. Es decir, la imagen ha sido 0 también. Listo, y ahí tienen, miren, un campo escalar con dos puntos críticos
con dos puntos críticos y en los dos tenemos un máximo. ¿Sí? Listo. Eso sería todo con este ejercicio. Lo que podemos hacer, alguien dícteme por favor el campo para dibujarle en GeoGebra. A ver, veamos. Ya. Z es igual a menos x al cuadrado menos 1 al cuadrado menos x cuadrado y. Si me equivoco me dicen menos y. No, menos 1. ¿Me confirman esto, por favor? Al cuadrado. Sí, profe. Sí, eso es ya, gracias. ¿Ya? Miren entonces ustedes aquí. Y los puntos críticos eran 1, 2, la imagen el 0, y el otro era menos 1, 0, y la imagen el 0. Miren, ustedes tienen ahí los dos puntos máximos, que bueno, ya por el gráfico yo veo que son absolutos. ¿Sí? Sin embargo, insisto, cuando usamos el criterio, cuando usamos la primera derivada y usamos la segunda derivada, entonces los puntos críticos, o sea, los extremos son relativos. Ya vamos la próxima clase, hoy no creo que avance, o al menos no. Sí, voy a dejar para el martes. Ya vamos a ver cómo sacar extremos absolutos. En qué casos hay cómo sacar extremos absolutos. Cuando usamos el criterio de la primera derivada y de la segunda derivada, entonces los extremos son relativos. Pero bueno, volvamos a este ejemplo. Miren ustedes que tengo dos máximos y no tengo ningún mínimo. Claro, no tengo ningún mínimo porque supongo que esta función va a seguir decreciendo. Es decir, supongo que esta lista de aquí va a seguir bajando, 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 bajando y nunca va a llegar a un mínimo. Lo mismo acá, supongo que esta de aquí va bajando y no llega a un mínimo. Lo mismo de acá, lo mismo de acá. Lo mismo este canal de aquí del medio, supongo que va subiendo y bajando, ¿no es cierto? Y nunca llega a un máximo y a un mínimo, sino que siempre puedo encontrar uno más abajo, es decir, no llego a un mínimo porque la función sigue decreciendo, 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 decreciendo. ¿Sí? Listo. No sé desde qué punto de vista está mejor esto. Probablemente ahí. Copiamos. Y eso sería todo con este ejercicio. Entonces, miren, la mecánica es la misma. No es complicado. Derivada 1, gradiente, igual a 0, se sacan puntos críticos. Vuelvo a derivar el gradiente, obtengo la matriz hessiana, ¿sí? Evalúo la matriz hessiana en el punto crítico y analizo si la matriz hessiana es definida positiva, negativa o indefinida. ¿Cómo? Con el criterio de Sylvester o con el criterio de los valores propios. Nosotros escogemos. Ya, la matriz hessiana, ¿cómo se saca? Recuerden, ustedes tienen el gradiente. Y la matriz hessiana no es más que este de aquí derivado con respecto aquí. Si yo tengo aquí tres componentes del gradiente, quiere decir que hay tres derivadas parciales, quiere decir que hay tres variables. Entonces voy a coger esta primera y le voy a derivar con respecto a esas tres variables y me sale 1, 2, 3 derivadas. Esta de aquí 3 veces, 1, 2, 3. Y acá esta 3 veces y me sale 1, 2, 3. Y ahí tienen ustedes la matriz hessiana. Sería bueno, ¿no es cierto?, que ustedes, una de las cosas que deberían tener cuidado es pensar de qué dimensión me van a salir las cosas. Es decir, si tengo un campo de R4 o de R5 en R, saber que el gradiente me va a tener 5 componentes. Saber que la matriz hessiana de F va a ser 5 por 5. Si ustedes componen una función de R2 en R con una de R3 en R2, saber que les va a salir una F compuesto por qué les va a salir R3 por R. O saber que la jacobiana de este campo vectorial les va a salir 2 por 3 y cosas así. Entonces, cuando nosotros sabemos de qué dimensión o qué esperamos de las cosas, es más fácil obtener, ¿no es cierto? Obtener lo que estamos buscando. Bueno,
Yo les había dicho acá, cuando empecé la clase hablando de los criterios, les decía, miren, si me sale un valor propio 0, el criterio no es concluyente. ¿Qué quiere decir el criterio no es concluyente? Que sigo sin saber qué tipo de extremo tengo. Sigo sin saber si el extremo es un máximo, es un mínimo o es un punto de sida. O sea, sigo en las mismas en pocas. En el criterio de Sylvester lo mismo. Si algún determinante me sale 0, el criterio no es concluyente. Es decir, será máximo, será mínimo, será... no sabemos, ¿sí? Entonces, no podemos concluir. Justamente voy a un ejemplo con eso. Van a ver ustedes en el siguiente ejemplo que tengo... Me dice, analice, sabemos que de estos tres, y justo lo que les decía, ¿no es cierto? Sabemos que de estos tres campos, el 0, 0 es punto crítico, ¿ya? Se sabe que el punto 0, 0 es punto crítico. De los tres campos. Pero no se sabe su naturaleza. Ya, entonces en este ejemplo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, voy a verificar que el 0, 0 es punto crítico. Voy a tratar de determinar su naturaleza y van a ver ustedes que los criterios que sabemos son inconclusos. Sin embargo, va a haber una forma en la que nosotros podemos determinar que es un máximo. Acá lo mismo. El 0, 0 es un punto crítico. Al rato de analizar la naturaleza nos damos cuenta que el criterio es inconcluso. Entonces, vamos a encontrar la forma de determinar que el punto es mínimo. Y acá, de nuevo el 0, 0 es punto crítico. El criterio para determinar la naturaleza es inconcluso, pero de alguna manera vamos a determinar que este punto es, o sea, en el 0, 0 hay un punto de sitio. Veamos, ¿sí? Este ejemplo es para que no nos veamos tentados a adivinar. Es decir, a veces le pasa al estudiante que el criterio es inconcluso y dice, y ahora, ha de ser máximo. No, chicos, cuando ustedes un valor propio o un determinante les sale 0, no se aventuren. ¿Sí? Simplemente digan, mira, con este criterio no puedo concluir nada y nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser máximo, mínimo o punto de cita. Veamos entonces, para F. Para F, con F, se tiene. Entonces, miren, voy a derivar esto con respecto a X. Me sale 4x al cubo más 2x igual a 0. Y tengo 4y al cubo igual a 0. ¿Ya? Este es el gradiente igualado a 0. Que aquí tengo varios resultados. Sí, probablemente aquí tengo varios resultados. ¿Sí? Probablemente tengo más de un punto crítico. No importa, el ejercicio me dice, el ejemplo me dice, hagamos el análisis en el 0, 0. Entonces, miren, no me voy a poner a resolver esto para ver si el 0, 0 es punto crítico, sino voy a decir, notemos que 0, 0 satisface el sistema. ¿Sí? Es decir, que si meto 0 aquí, 0 acá, me queda todo 0. Está bien, notemos que 0, 0 satisface el sistema. Entonces es punto crítico. Perfecto, ya. El 0 ya es punto crítico. Entonces, se obtiene la matriz hessiana de F en cualquier punto X, Y. Veamos. Voy a derivar esto con respecto a X. Me queda 12x cuadrado más 2. Derivado eso con respecto a Y me queda 0. Listo. El segundo, derivado con respecto a X es 0. Derivado con respecto a Y es 12y cuadrado. Ahora sí, en el punto crítico, ustedes tienen la matriz hessiana de F
en el punto crítico 0, 0 y les queda. Como x es 0, aquí les queda 2. Aquí ya tenían 0, 0. Y como y es 0, aquí les queda 0. ¿Listo? Aquí, si ustedes sacan los puntos, los valores propios de esta matriz, les va a salir 2 y 0. Es decir, un valor propio es 0. Si sacan los determinantes, miren ustedes, el primer determinante es 2 y el segundo determinante sería 2 por 0, 0 menos 0, 0. Entonces, criterio no concluyente. Es decir, no tengo idea, sigo sin saber, y si ustedes sacan valores propios, les va a salir lambda 1, 2, y lambda 2 les va a salir 0. Este criterio tampoco es concluyente. Es decir, no sabemos si es un máximo ni mínimo, pero yo sí puedo decir intuitivamente. Veamos intuitivamente qué puedo decir de esto. Si ustedes le evalúan aquí al 0, 0, les va a salir 0, 0, 0, es decir, f de 0, 0 es igual a 0. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿habrá forma de que alguna imagen me quede por debajo del 0? No, pues. Es imposible que esta suma me dé un número negativo, porque x a la cuarta de ley va a ser positivo, tal vez 0, x cuadrado de ley es positivo, y cuarta de ley es positivo. Es decir, aquí no me encuentro un número negativo por ningún lado. ¿Pueden estas imágenes ser negativas? Nunca. Pero sí podrían ser a lo mucho, o sea, hacia abajo, ¿no? 0. Entonces yo digo, miren, resulta que todas las imágenes están por arriba del 0. Todas las imágenes quedan por arriba del 0. O tal vez igual, pero no hay ninguna imagen que quede por debajo del 0. ¿Sí? No hay ninguna. Miren, esta imagen es imposible que quede por debajo del 0. Queda siempre más, o sea, siempre va a ser esto mayor que 0 y alguna vez igual. ¿Ya? Entonces, intuitivamente yo veo y digo, bueno, f de 0, 0 es 0, y me doy cuenta que todas las imágenes siempre van a ser mayores que 0. Entonces, en 0, 0 se tiene un, ¿qué creen? ¿Un máximo o un mínimo? Un punto de silla no sería. ¿Por qué punto de silla? Porque determinamos que no es concluyente, o sea, que no era ni definida positiva ni negativa, o no tiene que ver nada de eso. No, mira, esa es una buena observación que tenemos que tomar en cuenta. Yo tengo para una matriz, tengo 3 opciones, que sea definida positiva, que sea definida negativa o que sea indefinida. Si yo me encuentro por ahí con un 0 y digo no es concluyente no es lo mismo que indefinida. Ojo. ¿Sí? Indefinida, de alguna manera, solamente no sé si es positivo, o sea, no puedo definirle como positivo y negativo, entonces es indefinida, pero si es concluyente. Pues. Si es indefinida, tengo un punto de cita. Decir no es concluyente quiere decir que yo no sé si la matriz es positiva, negativa o indefinida. Entonces, escriban por ahí, es una buena observación. El hecho de que no sea concluyente quiere decir que no sé cuál de las tres es, cuál de estas tres es la matriz. ¿Sí? No quiere decir no es concluyente, no quiere decir indefinido. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Sí? Ok, pero sí, gracias por la respuesta y nos sirve a todos y tal vez a mí se me pasó eso, porque sí, es verdad, puede quedar esa confusión. No, chicos, una matriz es positiva, es negativa o es indefinida. Cuando digo el criterio no es concluyente, quiere decir que no sé cuál de las tres es. Listo. En 0, 0 se tiene
Dime. ¿Y con valores propios? Con valores propios lo mismo. Si todos los valores propios son positivos, la matriz es definida positiva. Si todos los valores propios son negativos, la matriz es definida negativa. Si los valores propios son mezclados, la matriz es indefinida. Aquí se tiene un mínimo, acá se tiene un máximo, acá se tiene un punto de cita. Como cuarta opción, si me encuentro en algún lado un 0, entonces, no sé, ¿qué también será? ¿Sí? Pero no quiere decir que si me sale un 0 es indefinida, no. Si me sale un 0 quiere decir, miren, no sé qué es. Aquí no hay ningún 0, pero sé que están mezclados, entonces indefinida. Aquí no hay ningún 0, todos negativos. ¿Sí? Lo mismo. Con valores propios, el hecho de que me salga un 0 quiere decir que no sé cuál de estas tres se cumple. O sea, el 0 es una cuarta opción, si quieren verlo de esta manera. Profe, entonces sería un mínimo. Es un mínimo, correcto, miren, porque este está más abajo que todos, pues todas las imágenes quedan por arriba de nuestro 0. Entonces nuestro 0 está por aquí y todas las demás imágenes están sobre el 0. Miren, todas las imágenes son mayores que nuestro 0. Entonces nuestro 0 está aquí, todas las demás son mayores. ¿Qué es esto? Un mínimo. Correcto. ¿No? Voy a hacer lo mismo, sin tanta lata, para el campo G y vamos a decir. Para G. ¿Ya? Derivemos G y nos queda, miren, menos 4x al cubo menos 2x igual a 0, menos 4y al cubo igual a 0. Lo mismo, notemos que el 0 satisface el sistema, ¿no es cierto? Miren, si x es 0, todo esto se hace 0, si y es 0, todo esto se hace 0. Yo no sé cuántos puntos críticos tiene este sistema, tampoco me interesa, pero lo que sí me interesa es que el 0, 0 es punto crítico. Eso es lo que les dije hace un rato en la clase, les decía, si les pido verificar que un punto crítico, o sea, si les pido verificar que un punto es punto crítico, no se pongan a resolver el sistema, solo díganme, profe, sí es punto crítico porque satisface el sistema. Listo. Entonces, lo mismo, el 0, 0, notemos, cuando pongo estas líneas es que es lo mismo de acá, ¿no? Notemos que el 0, 0 satisface el sistema, es punto crítico. Perfecto. Entonces, como es punto crítico, se obtiene la matriz hessiana de G en cualquier punto XY primero. Entonces, miren, esto derivado con respecto a X, menos 12X menos 2 con respecto a Y, 0. Ahora, 4Y cubo con respecto a X, 0 con respecto a Y, menos 12Y cuadrado. ¿Ya? En el punto crítico, tenemos la matriz hessiana de F en el punto 0, 0 es igual a menos 2, 0, 0, 0. De nuevo, ¿sí? Hay G, aquí es G. De nuevo, tengo, miren, si ustedes sacan valores propios, les va a quedar menos 2 y 0. El criterio no es concluyente. Si ustedes sacan los menores, es decir, si ustedes le sacan a esto, el menor 1 es 2, pero miren ustedes que el menor 2 sería menos 2 por 0, 0, menos 0 por 0, 0. Entonces, de nuevo, el criterio no es concluyente. Sí, vamos a ver intuitivamente qué podemos decir. Intuitivamente, G evaluado en 0, 0. Me voy a G y digo, si a esto le evalúo en 0, 0, miren, 0, 0, 0, la imagen es 0. Veamos qué tipo de imágenes voy a tener aquí. X cuarta es positiva de ley, con el menos esto de ley es negativo. Menos X cuadrado de ley es negativo. Y menos Y cuadrado de ley es negativo. Entonces aquí tengo tres números negativos. ¿Habrá forma que esto sea positivo? Imposible. Esto siempre va a ser negativo, esto siempre va a ser negativo, esto siempre va a ser negativo. Es decir, que las imágenes siempre van a ser aquí negativas. Ustedes le meten un 1, 1, 1, negativo. Ustedes le meten un menos 1, menos 2, menos 100, negativo. Cualquier valor que a ustedes se les ocurra, el valor aquí les va a salir negativo.
En cierto caso le saldrá 0, sí. Pero positivo, imposible. Entonces me doy cuenta que las imágenes de G siempre están por debajo del 0. Entonces en 0, 0 se tiene, ¿qué se tiene? Un máximo. Un máximo. ¿Por qué? Porque todas las imágenes quedan por debajo del 0. Es decir, aquí está el 0 y las demás imágenes están por aquí abajo. Entonces me doy cuenta que este es un máximo. Entonces en 0, 0 se tiene un máximo. Y voy a hacer lo mismo para H. Y ya, miren ustedes, criterio no concluyente y el punto así, el extremo ha sido un mínimo. Criterio no concluyente, el extremo ha sido un máximo. Y acá van a ver ustedes que en H tampoco es concluyente el criterio y se van a dar cuenta que o vamos a concluir que es un punto de cita. Con H se tiene. Lo mismo, ¿no es cierto? Saquemos aquí el gradiente. El gradiente es derivada con respecto a x. 4x al cubo menos 2x igual a 0. Y en el otro tendríamos 4y al cubo igual a 0. De nuevo, notemos que el 0, 0 satisface el sistema. Entonces, el 0, 0 es un punto crítico. Ahora, lo mismo, se obtiene. ¿Qué se obtiene? Primerito, la matriz hessiana de H en cualquier punto x, y. Y nos queda derivada con respecto a x, 12x cuadrado menos 2 con respecto a y0, 4y cubo con respecto a x0 con respecto a y, 12x y cuadrado. Listo, ahí la matriz hessiana. Ahora, esta matriz hessiana en el punto 0, 0 nos queda matriz hessiana de H en el punto 0, 0 es igual a menos 2, 0, 0, 0. De nuevo, los valores propios serían menos 2 y 0, el criterio no es concluyente, y por el criterio de Sylvester digo, de la matriz hessiana el primer menor es menos 2, y de la matriz hessiana el segundo determinante es menos 2 por 0, 0, menos 0, 0. Otra vez el criterio no es concluyente. Veamos intuitivamente qué puedo decir. Intuitivamente yo digo, bueno, y aquí ya más o menos ya sé por dónde va orientado esto. Esto va orientado a que sea un punto de cita. ¿Por qué? Porque justamente con este ejemplo lo que quiero hacerles ver es que cuando el criterio no es concluyente podría ser un mínimo, con criterio no concluyente podría ser un máximo y con criterio no concluyente podría ser un punto de cita. Entonces justamente quiero verificar que es punto de cita. Entonces miren, H evaluado en 0, 0 es igual a 0. Un punto de cita es aquel, ¿sí?, que siendo crítico, ¿sí?, o sea, cuando un punto crítico, el extremo no es ni máximo ni mínimo, es un punto de cita. Entonces voy a probar, lo que yo tendré que probar es que este de aquí no es un mínimo y tendré que probar que este de aquí no es un máximo. Insisto, ¿el 0, 0 es un punto crítico? Sí. Quiere decir que en el 0, 0 hay un máximo o un mínimo o un punto de cita. Hay tres opciones. Lo que yo quiero probar es que no hay un máximo, no hay un mínimo y por descarte, si no hay ni máximo ni mínimo, entonces hay punto de cita. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decir, lo voy a evaluar a H cerca del 0, 0. Cerca entre comillas, ¿no? Porque van a decir, profe, ¿y qué es cerca? Una décima, una centésima, el 1, 0 está cerca del 0, 0. Es relativo, ¿no? Un medio, y si quieren más cerca, pongan un 20 algo. Y si alguien quiere más cerca, pongan un 200, 1 sobre 200. Ya. Un medio, coma 0. ¿Ya? Evalúen, por favor, H en un medio, coma 0 y díganme cuánto les sale.
¿Ya? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Qué fue, chicos? H evaluado en 1,0, ¿cuánto le sale? Un Menos octavo. 3/16. ¿Cuánto? 3/16, ¿cuánto? Menos 3/16. Menos 3 sobre 16. ¿Ya? Entonces, miren, aparentemente, claro, esta imagen está por debajo de este, es decir, el 0 está aquí, y hay una imagen que está más abajo. Entonces, este mínimo no es, pues. Ya, definitivamente mínimo no es. Entonces, aquí mínimo no es mínimo, pues. ¿Qué quiere decir mínimo? Que es el que está más abajo, pues. Entonces, el 0, este 0 no es mínimo porque me encuentro que hay un punto más abajo. Ahora, H evaluado, hagámosle en 0, 1/2. Díganme cuánto le sale H evaluado en 0, 1/2. Un 16avo. Un 16avo. Quiere decir que el 0 está aquí y tengo un punto que está más arriba, que es un 16avo. Quiere decir que máximo no es, pues porque hay uno que está más arriba. Entonces no es máximo tampoco. ¿Por qué no es mínimo? Porque hay uno que está más abajo. ¿Por qué no es máximo? Porque hay uno que está más arriba. Este está más abajo que el 0, este está más arriba que el 0. Entonces no es ni máximo ni mínimo. Entonces concluimos que en 0, 0 se tiene un punto de silla. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, hagamos gráficos de esto y con esto terminemos, porque lo que viene, a ver, bueno, aquí está más o menos, ya, es algo que voy a dar la siguiente clase. Voy a hacer gráficos de esto para ir viendo. A ver, el primero es x cuadrado cuarto, x cuadrado y e cuarto. Entonces veamos. Z es igual a x a la cuarta más x al cuadrado más, tenemos es esto, y miren ustedes, justamente en 0, 0 se tiene un mínimo que es 0. Después, si ustedes notan, G es lo mismo que F, pero con signo cambiado. Entonces acá le ponemos menos, y menos. Y nos sale algo similar, ¿no es cierto? Pero ahora por abajo. Entonces miren que llega al 0 como un máximo, ¿no? ¿Listo? Y en el otro, lo que tenemos es x cuarta menos x cuadrado más y cuarta. Miren ustedes aquí lo que pasa en el 0, 0. Como ustedes ven, miren, hay puntos más abajo del 0, 0 y hay puntos más arriba, pero quiero que noten lo siguiente. Si ustedes recorren este camino de aquí, ahí. Si ustedes van desde aquí, pasan por el 0, 0 y vuelven a bajar,
lo que tienen es un máximo, ¿no es cierto? O sea, si ustedes le ven desde este punto de vista, aquí tendrían un máximo. Porque ustedes están abajo, suben, llegan al 0 y vuelven a bajar. Es un máximo. Sin embargo, si ustedes le ven por acá adentro, ustedes están acá arriba, bajan, llegan hasta el 0 y vuelven a subir. Es decir, tienen un máximo. Se ha visto desde acá, miren. Vienen acá, bajan, llegan al 0 y vuelven a subir. Y visto desde acá, están abajo, llegan al 0 y vuelven a bajar. Es decir, si le ven por acá, en el 0 tienen un máximo. Y si le ven desde acá arriba, bajan, llegan al 0 y suben, tienen un mínimo. Entonces lo que tienen ahí es un punto de silla. Sí, miren. Por ahí va una cosa, ¿no es cierto? Y visto desde acá, es decir, ustedes podrían ir por acá adentro, ¿no es cierto? Miren, bajan. Ya. Listo. Desde acá, miren. Bajan, llegan al 0 y vuelven a subir. Entonces en el 0 tienen justamente un punto de sitio. Listo. Eso sería todo, chicos. No voy a dar el otro tema porque, bueno, primero quiero que hagan el control. Segundo, quiero revisar sus exámenes, es decir, las evidencias que hayan subido, ¿sí? Y después de hacer las correcciones, sus notas estarán ya listas, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Ya. Si no hay preguntas, entonces les voy a cambiar, les voy a modificar la hora del taller en el aula virtual. Sí, hagan por favor este taller, como les digo, si ya están felices con sus 3 talleres anteriores, ya ni siquiera tienen que hacerlo. Sin embargo, hasta como un juego háganlo, ¿no es cierto? Vean qué se pregunta, vean si podrían resolver, si podrían contestar. Apuntes también, con respecto a los apuntes, a ver, les comparto de nuevo la pantalla. Todavía no está habilitado el taller, tranquilos. Aquí tengo un taller 4, este sí va para este bimestre, ¿sí? Con este taller 4, ustedes pueden ya ver cuál es el de menor puntaje y eliminarlo. El sistema automáticamente les va a eliminar el taller de menor puntaje, ¿sí? Aquí tienen unos apuntes 4. Estos apuntes 4, ¿sí? Hasta la clase de hoy, tienen para subirle hasta el sábado. Sí, el sistema les va a decir que es hasta mañana, pero siempre les doy yo 24 horas extras. ¿Sí? Es decir, ¿hay que subir hasta mañana? Sí, pero tienen 24 horas extras para que presenten. ¿Les va a salir como atrasado? Sí, no pasa nada. Que les salga nomás como atrasado. Igual, da lo mismo. Está bien. Estos apuntes 4, estos ya no entran en esta nota. Estos apuntes 4 entrarán para el segundo bimestre. El taller 4 sí. Les decía, en la semana 5, ustedes tienen la solución de la prueba 1. Pueden revisar, pueden ver, comparar con su prueba. ¿Y dónde está su prueba? A su prueba le van a encontrar en el grupo de Teams, ¿no es cierto? En el grupo 8, en la parte de archivos, ustedes tienen lo que es prueba 1, ¿sí? Ahí tienen la prueba 1, entran, están todos sus nombres, sus pruebas y pueden revisar. Ya, chicos, si no hay preguntas, entonces les habilito 8:35 el taller y estamos conversando, ¿sí? Que les vaya bien, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana, un buen feriado. Gracias, chicos. Chao, chao. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Chao, chao, que les vaya bien, chicos. Gracias, chao, chao.